Bueno, buenas noches. El Cordobazo tenemos que recordarlo como una de las gestas obreras y populares más importantes de la historia argentina, probablemente superior a las de comienzo de siglo. Abrió un periodo histórico para la clase obrera de politización, de organización y de lucha que solamente pudo ser cerrado con la terrible represión de la dictadura y el accionar de la AAA. Uh-huh. Es decir, fue un ascenso extraordinario de las masas y con la clase obrera jugando el papel de caudillo que arrastraba a toda la población, a todos los oprimidos detrás suyo, ¿no? Recuerdo algunas marchas de ese momento que gritábamos en las calles: obreros y estudiantes unidos adelante. Y esa fue la característica no solamente del cordobazo, sino del tucumanazo, del mendozazo, de todas las grandes movilizaciones de esos años, ¿no? Que los estudiantes se fusionaban con los obreros que salían de las fábricas y se movilizaban conjuntamente. Había una fusión de los intelectuales, de los estudiantes con el movimiento obrero, ¿no? Uh-huh. Eso fue una característica de la época, muy fuerte. Y también hay que decir de que un proceso internacional, ¿no? Que tiene que ver con el Mayo francés un año antes, con la guerra de Vietnam, tiene que ver con las movilizaciones en Alemania, en Bélgica, en México, en Estados Unidos, digamos, todo un movimiento internacional en Checoslovaquia, ¿no? También. Y el Cordobazo formó parte de esa intervención de las masas a nivel internacional. Uh-huh. ¿Es cierto lo que dicen de que ese Cordobazo volteó a Onganía? Sí, es el comienzo del fin de Onganía, porque un gobierno, una dictadura fuerte que quería sostenerse por 20 años para llevar adelante su proyecto, casi esa movilización extraordinaria, porque hay que recordar que veníamos de muchas huelgas, de muchas luchas derrotadas y de una represión muy fuerte del gobierno de Onganía, y esto revierte completamente la situación, porque con las movilizaciones en Corrientes, en Rosario, en Córdoba, y después se extiende a Tucumán, es decir, queda hackeada la dictadura y prácticamente tienen que empezar a plantear su salida, ¿no? Uh-huh. Es decir, quedó herida de muerte. Y esto lo advierte el mismo Lanusse el día del Ejército, diciendo, bueno, que hay que pensar otro camino político, ¿no? Esa es la importancia que tuvo. Y la importancia se sigue con la militancia de los 70, de tantos jóvenes sumados a las militancias setentistas. Claro, porque la particularidad de esa época es que hubo miles y miles de jóvenes y de obreros que discutían el problema del poder, el problema de la revolución, el problema de que había que transformar completamente al país, que había que transformar la economía, es decir, todas las corrientes, y esto generó una radicalización, una politización extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Y justamente por eso también tuvieron que golpear de la forma que golpearon, para poder cortar ese grado de organización, porque nosotros a la hora de decir, bueno, ¿y qué tenemos que recuperar de aquella experiencia? Ahí tenemos que ver cómo el movimiento obrero, por ejemplo, puso en pie cuerpos delegados, comisiones internas, recuperó sindicatos. Uno recuerda el papel extraordinario de los sindicatos en todos estos movimientos. De ahí surgieron figuras como Tosco, como Atilio López, ¿no? Es decir, dirigentes sindicales de una envergadura extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Y a 50 años del Cordobazo, ¿qué podemos aprender de esas marchas hoy? Dos cosas. Uno, nosotros tenemos que recuperar, es decir, la importancia que tiene la clase obrera como caudillo nacional, que es la clase que produce la riqueza y la que puede liderar la transformación del país. Y ver cómo fue todo ese proceso de recuperación de las organizaciones sindicales y cómo puso en pie, durante todos esos años, un movimiento sindical muy poderoso. Uh-huh. La otra cuestión que es importante es que tenemos que aprender de los errores. ¿Por qué con semejante voluntad de decenas de miles luchando, dispuestos a las militancias, y por qué no se pudo construir el partido, resolver la dirección revolucionaria, ¿no? Y eso es una cuenta que tenemos pendiente, que tenemos que encontrar por qué se fracasó. Es
Es decir, ¿por qué no se pudo resolver habiendo tanta voluntad, tanta heroicidad de la clase obrera, de los jóvenes, ¿no? Tanta, como decías vos, tanta voluntad militante, ¿no? Uh-huh. Estas son las cosas que tenemos que balancear. Claro, y hoy por hoy que se vienen las elecciones en Argentina, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que el paro de ayer fue extraordinario, muestra una voluntad y un camino, ¿no? Es decir, tiene que haber un plan de lucha porque el gran problema es que estamos viviendo una situación dramática y que en lugar de discutir candidaturas y frentes y encuestas, lo que hay que discutir acá, cuáles son las medidas urgentes que hay que tomar para salir de esta situación dramática. Uh-huh. Este es el problema. Y cómo lo imponemos a este gobierno o al que viene, digamos, cómo imponemos las medidas urgentes que hay que tomar, porque hay que recomponer urgente el salario, la jubilación, hay que reincorporar a los trabajadores, hay que recuperar lo que nos han saqueado durante todos estos años, y eso no se resuelve en una mesa de negociación, no se puede pactar con los que han saqueado el país, porque hay un interés antagónico entre ellos y la gran mayoría. Entonces, lo que está planteado es una lucha a fondo contra esos intereses tan concentrados, tan poderosos que nos han llevado a la ruina, ¿no? Bueno, que eso es lo que queda planteado. Sí, y con estos planteos nos quedamos y vamos a la música sobre el cordobazo que tenemos. Gracias, un compañerazo.